acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer, con todo lo que tenían. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, por el día de hoy que estamos aquí para recibir tu palabra. Gracias, Señor, por el momento que nos permitiste en compañerismo antes del servicio y en adoración y en alabanza. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta congregación. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en el área de los jóvenes, en el área de los niños. Gracias, Señor, lo que estás haciendo en el área de ayudar a las personas con complejos, malos hábitos, con adicciones. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta congregación con el propósito de alcanzar a tu pueblo aquí, a esta comunidad. Gracias, Señor, principalmente por tu palabra. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Pido, Señor, que seas tú el que hables por medio de mí. Yo te necesito, Señor, yo no soy nada sin ti. Habla mi vida, habla a esta congregación y a todos los que están aquí presentes. Esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Es importante estudiar este tema porque, como se dice, el que cree que está firme, tenga cuidado que no caiga. Sí, el que se cree que no, a mí no me hace esa tentación y yo estoy fuerte en esto, tenga cuidado que no caiga. Hasta una persona salva puede caer en pecado. Y nosotros caemos, escuche bien, nosotros, aún como cristianos, o personas que venimos a la iglesia, podemos caer cuando comenzamos a desviar la vista de nuestro Señor Jesucristo y confiamos en nosotros mismos. ¿Sí? O sea, cuando reemplazamos a Jesús, el autor y consumador de la fe, el artesano del universo, el creador, el verbo, el principio, el fin, el Salvador. Cuando desviamos la vista de nuestro Señor Jesucristo y más bien confiamos en nosotros mismos o en cualquier otra cosa, entonces estamos en peligro de caer. Y cuando seguimos todo lo que sean nuestras ideas, todo lo que sea nuestro pensamiento, nuestras estrategias, todo lo que envuelve el yo y lo que yo quiero hacer y lo que yo puedo dar y todo esto, cuando nos perdemos en esto, en cumplir que nuestros sueños, nuestro corazón, que todo esto es una filosofía muy popular hoy en día, en vez de entregarle a Jesús lo que Jesús quiere de nosotros, pues aquí hay un peligro enorme. En toda la historia, en toda esta historia que acabamos de leer, estos 10 versículos, nos muestra el peligro de confiar en uno mismo, de confiar en... ¿Sabe? Hoy en día es muy popular y se ve en las películas, se ve en las caricaturas de niño, se ve en las caricaturas de los 50 de follow your... ¿Saben cómo dicen que antes decían que follow your nose, donde no sabías que sigue lo que el olfato de... ahora es follow your heart, sigue lo que como tu corazón te dice. Mas sin embargo la Biblia nos dice que no se puede confiar en el corazón. El que confía en su propio corazón es necio. Así lo dice la palabra de Dios, Proverbios 28-26. El que confía en su corazón es necio. ¿En qué debemos de confiar como cristianos, nacidos de nuevo? En la palabra de Dios. Gloria a Dios, amén. De ahí la importancia de estudiar la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, internalizar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios. El que confía en su corazón, en su propio corazón, es necio, mas el que camina en sabiduría, que nos muestre su palabra, será librado. Pero ¿por qué uno confía en su corazón? ¿Por qué uno... y cuando digo corazón, obvio, no me refiero al órgano mismo del corazón,
humano, sino en todo lo que es la esfera de los sentimientos y las emociones. Entonces, cuando uno confía en lo que siente y se deja llevar por lo que uno siente y por las emociones del momento, pues ahí normalmente en el estado emocional se cometen muchos errores. En los pleitos, en el estado emocional se dicen cosas que después uno se arrepiente, ¿sí o no? Cuando uno está en lo caliente de un argumento, de una discusión, uno dice cosas que luego, ya pensando bien, uno se da cuenta, bueno, pues ¿por qué dije tal tontería? Es porque pues uno se dejó llevar ahí por el sentimiento. Y bueno, para el cristiano es necesario vivir en fe en las promesas que Dios nos ha dado, fe en Dios mismo, ¿sí o no? Pero en vez de vivir en fe, cuando nos dejamos guiar por los sentimientos y emociones y todo lo demás, caemos en la trampa de vivir en temor y no en fe, vivir en duda y no en fe. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando comenzamos a vivir en temor o en duda, nosotros comenzamos a pensar lo peor. Por ejemplo, si perdemos el trabajo, pues uno ya comienza a pensar todo lo peor. Si pierdo mi trabajo, ¿cómo voy a pagar la renta? ¿O cómo le voy a hacer para pagar el carro? ¿O cómo le voy a hacer para pagar este bill? ¿O cómo voy a pagar esta deuda? ¿O cómo voy a hacer para comprar comida? ¿O esto y esto y lo otro? Y uno empieza, los pensamientos empiezan a llegar. Es por eso que no puedes dormir en la noche, porque andas piense. Y andas viviendo, aunque ni te das cuenta, aunque digas que no vives en temor, andas viviendo en puro temor, ansiedad, temor. ¿Por qué? Pues no se está verdaderamente confiando en el Señor y en su palabra, sino que uno se está dejando llevar por el estado emocional, por toda esa esfera que se llama el sentimiento y emocionalismo. Entonces uno comienza lógicamente a pensar lo peor. ¿Por qué? Porque las emociones siempre te van a llevar a pensar lo peor. Y posiblemente eso es lo que pasó, lo que sucedió con Abraham, cuando vio que en la tierra en la cual él estaba habitando hubo hambre. Entonces él posiblemente pensó lo peor. Sí, Dios me sacó de esta tierra y me dijo que me iba a bendecir, pero aquí hay mucha hambre y aquí se me van a morir los asnos y los criados y nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no tenemos para comer. Entonces empieza la mente humana de Abraham a comenzar a hacer estrategias humanas en vez de confiar en las promesas de Dios. Y bueno, el temor siempre viene después de pues nosotros dejarnos llevar por nuestro estado emocional, por nuestro corazón, por decir, en vez de la palabra de Dios. Y ahí la importancia de memorizar la palabra de Dios y tener en conciencia inmediatamente en consciente las promesas que Dios tiene para con nosotros y confiar de que Dios va a cumplir con sus promesas. Por ejemplo, la promesa de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31, Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, ¿sí o no? Mas el que confía en Jehová será exaltado. Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sí, estas son promesas del Señor, promesas que nos pertenecen a ti y a mí como nacidos de nuevo, como creyentes. Salmos 34:17. Clamen los justos y Jehová oye, Él escucha y los libra de todas sus angustias. Salmos 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. Entonces, cuando nosotros ponemos a memoria las promesas que Dios nos ha dado, cambia todo. El justo por fe vivirá. Y bueno, para darle un contexto a este pasaje, vamos a ver rápidamente Génesis 12, versículo 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3. Sí, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le dijo? Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, de toda tu familia, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Así como cuando Dios nos saca a nosotros del mundo, Dios viene en nuestras vidas y nos dice, a veces tenemos que escoger, o seguimos la religión de mi mamá y de mi papá, o vamos en pos de lo que el Señor nos está mostrando en su palabra. O sea, escoger, y muchas veces nos saca, ¿sí?, de nuestras propias familias. De menos, bueno, así me sucedió a mí. Tal vez no le suceda así a usted, no tan solo porque esa fue mi experiencia, quiere decir que es una experiencia para todos. Puede ser o puede que no. Pero también cuando Dios nos habla, Dios nos saca del mundo. Cuando digo del mundo, yo no me refiero simplemente a los bailes y al alcohol. Cuando yo me refiero del mundo, yo me refiero a la filosofía humana, la filosofía de todo lo popular de hoy en día, ¿sí? ¿Sabe? Cuando se predica la palabra de Dios, la Biblia dice que te vas a echar encima al mundo. Bueno, hoy en día pues como que no hay mucha persecución de cristianos, obviamente, pero todavía el mundo sigue odiando al cristianismo. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios. Cuando digo el mundo, entonces me refiero a una filosofía humanitaria, humana, como la popular de hoy en día. ¿Sí? Cuando se predica la palabra, siempre van a estar esos dos en contra. El mundo y la palabra nunca se van a llevar. ¿Sí? Y bueno, el Señor entonces básicamente cuando le dice vete a Abraham de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, eso es un acto de fe, porque él no sabía ni a dónde iba a ir. Y nosotros cuando nos convertimos al Señor no sabemos ni qué va a suceder, ¿sí o no? Es un acto de fe. Y entonces comienzas a leer la Biblia, comienzas a estudiar la Biblia. Dice uno, yo no sé leer, ¿sabe? Yo le digo de experiencia personal, yo no sabía leer tampoco, y aprendí a leer inglés y español leyendo la Biblia. Para todos los jóvenes yo odiaba cuando me ponían a leer en las escuelas, en la clase, porque siempre había la gringuita que leía muy bien. And this is what happened with it, ¿verdad? Y todo, y bien bonito que leían, y luego yo como que así como sucedió, leyendo la Biblia, así fue como empecé, o sea, pues, y si no gusta tomar ese tiempo para eso, entonces hay Biblias en audio hoy en día. Qué bueno que hay tecnologías para poder recibir la palabra. En los tiempos de la Biblia, la mayoría de la gente no sabía leer, entonces lo que ellos hacían es, en cántico memorizaban alabanzas. Así como muchos de los cantos que estamos cantando son alabanzas. ¿Sabe el canto que estamos haciendo? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Sabe qué estamos cantando? Estamos cantando el Salmo 73, cuando Asaf estaba... ¿Sabe quién es Asaf? Asaf era un levita. Asaf era... los levitas, para dar una historia, los levitas eran aquellos quienes cuando salieron de la tierra de Egipto y entraron a la tierra prometida, ellos no podían tener tierra propia por heredad. O sea, ellos no eran propietarios, dueños de terrenos, así como las demás de las tribus, ¿verdad? Entonces, Asaf comenzó a mirar a las riquezas de los demás, por decirle, se podría decir, de los del mundo, si se usa en esa comparación, y le empezó a dar envidia de los demás. Así como usted sabe, cuando alguien se compra un brand new BMW, es que hasta cuando camina, hasta cuando manejan, hasta la mano ya cambia así, hasta allá se mira más muy rico, suave, ¿verdad?
y uno con sus Dodge patas, pues empieza a mirar, como que empieza a dar como que, oye, yo soy hijo del rey, ¿por qué yo no tengo? Y pues en el mundo yo ganaba más, y como que uno le quiera dar la tendencia de regresar al mundo, por decir, viendo a los demás, porque así se cae en el pecado y así se regresa al mundo. ¿Cómo? Viendo lo del mundo y deseando lo del mundo. Y ese siempre fue el problema para los israelitas. Siempre querían regresar a Egipto. Egipto es el tipo del mundo, simbólico al mundo. ¿Sí o no? Siempre viene el deseo de, no, pues en el mundo pues me va mejor. Mejor quiero regresar al mundo. Y mundo en todo lo que significa mundo. Físico, en filosofía, en todo. Es una tendencia humana. Bueno, cuando estamos cantando Aquí tengo yo en los cielos sino ti, porque fuera de ti nada deseo en la tierra, ese es un salmo, y para eso está en el Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Eso es lo que estaba diciendo. Y sí, claro, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies. La palabra clave aquí es la palabra casi. O sea, casi se cae, casi regresa, casi se deslizaron sus pies. Por poco resbalaron mis pasos. Ya le faltaba poquito para que ya se cruzara al otro lado. Porque tuvo envidia. ¿De quién? De los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, o sea, del mundo. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, sus deseos de la carne, los deseos de ¿qué? De los ojos. ¿Sí? La vanagloria de la vida, ¿qué es eso? Son posesiones materialistas, terrenales. Todo eso no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Ese permanece para siempre. Entonces, regresando, aún en cánticos se puede memorizar la palabra, se puede mantener la palabra en el ser humano, en nuestras vidas. Muy bien, entonces regresamos. Entonces Dios dice, pero Jehová había dicho, vete de Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. Hebreos 11, 8 al 10, hay una comparación. Por la fe Abraham, siendo llamado quiere decir nombrar, denominar, invitar, llamar a o convocar. Y todos nosotros hemos sido convocados, hemos sido llamados. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando Adán y Eva habían pecado? ¿Qué pasó? Ellos se escondieron para esconder y tapar su vergüenza, porque ellos habían pecado contra el Dios vivo. Entonces Dios comienza a hablarles. A Adán, ¿dónde estás? Obvio que Dios es Dios y Dios sabía, ¿verdad? Pero todo esto, hay mucho también lenguaje literal y antropomórfico aquí para entender esto. Pero el punto es de que Dios estaba llamándolos, ¿verdad? Dios nos llama a nosotros también. No crea que nosotros llegamos a la iglesia por milagro, por nosotros mismos, llegamos a los caminos del Señor por nosotros mismos. No, es Dios mediante el Espíritu Santo atrayéndote, Dios llamándote, como me llamó a mí. Lo único que nosotros hacemos es responder. Recuerden cuando Jesús le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo, y que cuando recibieron esa promesa, que iban a recibir poder para ser testigos en Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. En Hechos capítulo 2 es cuando se cumple esa promesa, cuando de repente viene un viento y ellos comienzan a hablar en otras lenguas.
Y entonces vino sobre ellos el Espíritu Santo. Todos los que estaban pasando por ahí dijeron, están embriagados, están borrachos. Padre Pedro dice, no, estos no están borrachos, hermanos, son las 9 de la mañana, ¿cómo es posible? Esto es lo que se está cumpliendo la promesa de Joel, capítulo 2, versículo 28, de que iba a venir el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. Y ahí, ¿qué hace Pedro? Les predica. Y cuando les predica, arrepentidos, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para recibir el don del Espíritu Santo, y porque la promesa es para vosotros y para todos aquellos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, Dios es el que nos llama. La promesa es para todos los que Dios llama. Si somos salvos es porque Dios nos llamó. Lo único que nosotros hicimos es responder. Sí, y responder y vivir en fe. ¿Sí? Y en ese mismo día a 3,000 personas se convirtieron al Señor. Entonces, aquí hay mucha lección aquí. O sea, muchos dicen que si no has hablado en lenguas, que entonces por consecuente no eres salvo, y no es así, obvio. Cuando Jesús le dijo al que estaba al lado de él en la cruz, que de cierto te digo que hoy va a estar conmigo en el paraíso, obvio que no hay ningún récord, no se ve nada de que la persona habló en otras lenguas por la llenura del Espíritu Santo. No estoy menospreciando el hablar en lenguas tampoco. Aquí no se está enseñando de esta manera. Es un error enseñar de que si no hablas en lenguas no eres salvo, porque la Biblia misma nos dice que no todos hablan en lenguas. ¿Sí? Y también se nos enseña que en la Biblia que fue de repente cuando comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, y esto es algo personal, y no porque a mí me sucedió así, quiere decir que así le va a suceder a usted. Cuando yo salí, cuando fui bautizado en febrero 18 del 98, cuando yo salí, yo alcé mis manos, simplemente iba a decir aleluya y comencé a hablar en otras lenguas. Cuando comencé a hablar en otras lenguas me llegó una euforia de alegría, de gozo, el cual no podía explicar y no sé, no lo puedo explicar todavía. Pero fue cuando me asusté que paré de hablar en otras lenguas, y me asusté porque me di cuenta que yo no tenía control de mi lengua, porque yo quería parar y no pude, y cuando me asusté fue cuando paró. ¿Sí? Y cuando recibieron el Espíritu Santo fue de repente. Todas esas ideas de que, mira, de que cuando te agarran y el pastor está sube y ya está bien caliente el auditorio, la música es re fuerte, mucho más fuerte que esto. Muchos dicen que esta música está fuerte, perdón, pero si llegan a otros servicios, yo les aseguro que está mucho más fuerte que aquí. ¿Por qué? Pues porque yo sé. Eso de contar que 1, 2 y 3, recibe. ¿Cuántos no han hablado en lenguas en 3 meses? No, levanten la mano, no, pase por acá. ¿Cuántos no? O pues ahorita van a hablar. Y 1, 2, eso no es bíblico, hermanos. Eso no es bíblico. Y también el caer para atrás tampoco es bíblico. Busquen toda la Biblia. La gente se cae de frente en la Biblia en adoración. Pero uno acá pues con un saco, cuando que agarran con un sacazo así, y se cae toda la gente, hermanos, por favor, eso no es bíblico. Bueno, entonces todo esto da mucho acabe a todo el realmo emocional, a toda esa esfera emocional. Tristemente se usan como herramientas manipuladoras para es como decir se viene a la iglesia ya no para recibir edificación de la palabra de Dios, sino para recibir una estimulación emocional, para seguir hacia adelante, para agarrar el estado emocional de nuevo. Y el estado emocional tiene su lugar y todo, pero hermanos, no nos dejemos llevar por lo emocional, o sea, por el corazón, porque eso
nos confunde, es vivir en necedad, solamente lo que yo siento y lo que yo quiero y lo que yo. ¿Sí? Y ahí es un problema, porque somos de Cristo, somos esclavos de Él, somos suyos. No es de que le tengo que entregar ya lo mejor de mí, sino entrégale mejor lo que Dios quiere. ¿Sí? Dios quiere todo. Todo quiere de nosotros, nuestras carreras, nuestros estudios, nuestros sueños, todo. Para el que quiera recibir esto, reciba. Es fuerte el Evangelio. Entonces, para todos, Abraham siendo llamado, ¿sí? ¿Qué hizo cuando fue llamado entonces Abraham? Él obedeció para salir al lugar que había de recibir. ¿Cómo? Como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Y sí o no, así es. No sabemos qué va a pasar cuando nos convertimos al Señor. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me voy a convertir a un aleluya? ¿O qué va a pasar? No sabemos nada, ¿verdad? Pero obedecemos en fe. Y por fe él habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, su hijo, con Jacob, su nieto. Cada uno a su tiempo, por supuesto, coherederos de la misma promesa. Y tú y yo somos coherederos de estas promesas también. Porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Amén. Entonces aquí hay muchas lecciones aquí en estos pasajes que se están dando. Y Dios nos llama a nosotros, y Dios busca personas que le adoren en espíritu y en verdad. Mas ahora viene, y ahora es que cuando los verdaderos adoradores, ¿qué van a hacer? Van a adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Entonces Dios es quien nos llama, nosotros solamente respondemos. Bueno, pero Jehová había dicho a Abraham, entonces Génesis 12, vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Todo esto suena bonito, ¿sí o no? ¿Son promesas, sí o no? Son promesas que Dios le está dando a Abraham, y la promesa es sencillamente esto, de que por medio de Abraham, muchos miles de años después iba a venir el Cristo, el Mesías prometido, el cual Dios había prometido en la humanidad en Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando Adán y Eva, ¿qué habían hecho? Habían pecado. Y Dios vino para restaurar todo, para poner un plan ya en orden de lo que va a suceder. Y le dijo, sí, la serpiente te va a herir en el calcañar, pero tu simiente, la simiente de la mujer, o sea, hablando de nuestro Señor Jesucristo, le va a aplastar la cabeza al diablo. ¿Sí? ¿Y cómo lo hizo eso? Triunfando sobre él en la cruz. Bien. Entonces, la promesa de que por medio de Abraham, de él, de su simiente, se iba a ser bendecida toda la tierra en todo el mundo por el resto de la humanidad. Y fíjense, esto es algo grande para entender. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo murió por todas las personas en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el presente de actual hasta hoy en día y en el futuro. Esto es grande para comprender. Todos nuestros pecados han sido borrados. ¿Por qué? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esta era la promesa, y que iba a ser una gran nación, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición. ¿Cómo está? Suena muy bonito eso, ¿no? Son promesas del Señor. ¿Cómo serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren? Y hasta hoy en día aplica esta bendición. Dicen muchos que una de las razones por las cuales los Estados Unidos, sea como sea y esté como esté, es una nación tan bendecida, es porque Estados Unidos es una de las únicas naciones que siguen defendiendo a Israel. Entonces se aplica todavía esta bendición: bendeciré a los que te bendicen. ¿Por qué será Estados Unidos tan bendecidos? Porque Estados Unidos bendice a Israel. Es una promesa. Y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas todas las familias de la tierra. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Bien? Entonces aquí vemos que Abraham le cree a Dios las promesas que Dios le da. Y él va en obediencia, salió en obediencia a un lugar donde él no conocía, de acuerdo a Hebreos, como lo acabamos de leer. Pero lo que sucede es de que de repente viene a un lugar donde hay hambre. Dios le dice: te voy a bendecir y voy a hacer una grande nación de ti. Pero en el lugar donde Dios lo lleva, que fue aproximadamente un año desde esa promesa al lugar donde se encuentra, hay un hambre. No hay nada para beber, y me refiero de agua, y no hay nada para comer. Sí, entonces lo que sucede es de que Génesis, ahora sí, ese es el contexto. Dios le dio promesa y luego se encuentra Abraham en un sitio donde hay hambre. Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Hambre. Cuando uno tiene hambre, ¿qué es lo que sucede? Pues cuando uno tiene hambre, uno se pone enojón, irritado, tembloroso, pánico. Uno hasta puede desmayar del hambre, los azúcares están todos desbalanceados, y cuando eso sucede, una persona típicamente devora cualquier cosa que se encuentre en el refrigerador. Eso es lo que sucede cuando uno tiene hambre. Y entonces, psicológicamente hablando, cuando uno tiene hambre, y de estas maneras, uno se cambia típicamente en forma, en estilo, se cambia a una manera de sobrevivir, porque quiere hacer ya ahora sí lo que sea para sobrevivir. Pero mire, hermanos, nosotros como cristianos nacidos de nuevo, que tenemos la simiente de Dios en nosotros, debemos y tenemos que confiar en Dios, no importando cualquiera de las circunstancias. Debemos confiar en Dios. ¿Sí? Entonces, Dios permitió el hambre en la tierra. O sea, Dios le da promesa, pero Dios permitió que hubiera hambre en la tierra. ¿Usted cree que Dios no podría darle un paraíso, darle un estilo Edén? Claro. Pero Dios permitió que hubiera hambre en la tierra donde había estado Abraham, donde moró, habitó así como extranjero, no sabiendo que esa iba a ser tierra de él, de su descendencia. Pero Dios permitió el hambre en la tierra, así como permite el hambre en nuestras vidas, en nuestra tierra, por decir, para probar la fe. Ahora, de acuerdo a Santiago, no podemos decir que cuando estamos en tentación, que es Dios quien nos prueba, porque Dios no tienta a nadie. Lo que tenemos que entender de ese pasaje es de que Dios no incita a nadie hacia el mal. Es imposible, esto no sucede. Esto es tarea del diablo. Eso es lo que el diablo hace. El diablo, cuando te está tentando, te está incitando a cruzar barreras que Dios ha firmemente establecido, a ir más allá de lo que Dios te dijo, que no cruces esa línea. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Bueno, entonces es la diferencia de una tentación y estas pruebas. Dios permitió la prueba del hambre para probar la fe de Abraham. Por eso Abraham se llama el padre de la fe. Ese es el título que él tiene. Pero fíjese que aún Abraham cayó, para ver si entonces él confiaba en Abraham.
Y Abraham, en vez de permanecer, esa es una palabra clave, Abraham, en vez de permanecer en Canaán y confiar en Dios, ¿qué hizo? Se fue a Egipto, al mundo, básicamente, a todo lo que es mundo, ¿sí? Y se fue al mundo, ¿por qué? Pues porque vio que su circunstancia, vio que no había para comer en la tierra, y dijo, bueno, yo le voy a ayudar a Dios, Él me dio unas promesas muy bonitas y quiero que se cumplan, pues no se van a cumplir si me muero aquí de hambre, entonces mejor allá veo a Egipto, me voy a Egipto, compro algo de comer, sí, me voy a tener que echar una mentirita, pues para ayudarle a Dios, ¿verdad? Para que se cumplan sus promesas. Mija, dile al faraón que eres mi hermana, porque pues eres mi media hermana, pues eran de acuerdo a Génesis 19, no recuerdo el versículo, era del mismo padre pero diferente madre. Sí, o sea, era una mentira a medias, pero mentira a medias es mentira. Y hay otra lección ahí bien grande, siempre un pecado te va a llevar a otro pecado. O sea, el primer pecado, no confió en Dios y se fue de la tierra en la cual Dios le había dicho que se quedara ahí. No confió en Dios, más bien confió en todo lo que, en su estrategia, ¿sí? En lo que él miraba que era mejor. No en Dios, sino lo que se ve mejor. Entonces se dejó llevar por sí mismo, estrategia de cómo salvar a la gente, y suena muy noble y muy bonito. Pero eso no era lo que Dios quería. Estaba probando su fe. Y fíjese el grande peligro. El pecado de no confiar en Dios y permanecer en Canaán lo llevó a Egipto, Egipto es un simbólico a todo lo que es mundo, a todo lo que es una vida de autoconfianza. Y Canaán es simbólico a fe y vivir en victoria en Dios. Egipto tenía un río Nilo, el cual es un río lodoso, bueno, tiene sus partes lodosas y tiene otras partes así grandes y todo, con mucho ánimo salvaje y todo lo demás. Es uno de los ríos más grandes en todo, es el río más largo de todo el mundo. Y bueno, ese es el río que tenía Egipto, y con ese río pues ellos podían cosechar y hacer todas sus cosas. En Canaán ellos dependían de la lluvia que descendía de Dios. Deuteronomio 11, 10 al 12 dice, la tierra a la cual entras, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto. Está hablando de Canaán. No es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie y con el huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. La tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio hasta el fin del año. Sí, el gran contraste de vivir en fe y el mundo. Pues si vamos a vivir en fe, tenemos que confiar en Dios. Aunque haya hambres y todo, vamos a confiar en las promesas de Dios. Muchos decimos que confiamos en las promesas de Dios, pero a la hora de la hora no le confiamos. A la hora de la hora empezamos a hacer, ay, ¿qué voy a hacer? Y esto y el otro. ¿Por qué? Pues no estamos confiando en Dios. Entonces, vamos a seguir. El regresar al mundo siempre ha sido una tendencia, siempre fue algo que los israelitas siempre querían hacer, siempre querían regresar al mundo. Isaías 31:1 dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda, o sea, los que se van al mundo, que por ayuda, se podría decir, y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son machos, son muchos. Bueno, también, pues pueden ser machos, son machos.
Es que estamos hablando de caballos. Y que las vacas. Y jinetes, porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Esa palabra "ay" es una palabra de advertencia, de amonestación de los que se van al mundo por ayuda. Y esta siempre ha sido siempre para Israel era tentación regresar a Egipto. O sea, en Egipto ellos eran esclavos. 2.3 millones aproximadamente de israelitas. Cuando salieron de Israel, ellos de Egipto, ellos hacia la tierra prometida, ellos eran esclavos. Cuando salieron, ellos eran libres. Pero aún siendo libres, querían regresar a Egipto. ¿Sí? Como muchos de nosotros vemos el BMW del neighbor que está ahí, y pues dice uno con su Dodge, Señor, tú eres el oro y la plata son tuyos y yo soy tu hijo. Yo tengo que llevar tengo que tener lo mejor. O sea, y dije, no, pues mejor en el mundo me va mejor, más mejor. Es una palabra ahí que tenemos en juego ahí con Sergio, más mejor. Entonces uno se quiere ir de nuevo al mundo. Y eso, pues, nosotros como cristianos debemos confiar en el Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Señor, yo no deseo nada. O sea, sí nos dice en Salmo 73, versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Amén. Y bueno, regreso. Siempre para los israelitas siempre fue una tentación para ir regresar a Israel, a Egipto. Cuando le dijeron a Moisés en Éxodo capítulo 14, versículos 11 y 12, que no habían sepulcros en Egipto, no nos has sacado aquí para que moramos aquí en el desierto, porque has hecho esto para con nosotros. Me estoy brincando. Dice, no, en el 12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor es morir? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y hay ejemplos en Números 11:5, 11:18, 14:3 y en Éxodo 13:17 de lo mismo. Y hoy en día la iglesia siente lo mismo. Siempre es una tentación regresar al mundo. En todo, no me refiero al baile, en filosofía, en todo, en vanagloria de la vida, o sea, cosas terrenales, materiales, en posesiones, así como lo que estaba luchando Asaf, en los pecados de los ojos, o sea, todo lo que ven. Porque ¿cómo fue que Lot regresó al mundo? Lot, wow, aquí hay mucha historia también. Lot, ¿saben quién es Lot? No, Lot era el sobrino de Abraham. Dios le habló a Abraham, pero ¿qué hizo Abraham? Abraham se trajo a su sobrino. Dios no le dijo que se trajera el sobrino, pero se lo trajo. Bueno, luego la descendencia de Lot se convierte en enemigos de Abraham muchos años después. Pero luego sucedió que Abraham quería mucho a su sobrino. Se cree que posiblemente quería llevarse a su sobrino porque él decía, yo no tengo hijo propio, entonces si yo me muero, pues que le quede todo a alguien de mi sangre. Y en ese tiempo solo los varones podían heredar posesiones materiales. Entonces se cree tal vez por eso, pero se llevó al sobrino Lot. Pero llegó al punto donde se estaban peleando los pastores de ovejas de Abraham y los pastores de ovejas de Lot, porque tenían muchas ovejas, muchos ganados, y ya estaban peleando porque no sabían de cuál era cuál, y la tierra no era suficiente para los dos.
Entonces Abraham le dice a Lot, bueno, mira, mi hijo, tienes que escoger, te vas para allá y luego yo le doy para acá, si le das para el norte yo me voy para el sur. Entonces, ¿qué es lo que hace Lot? Lot se para y vio a Sodoma y Gomorra, otro tipo de mundo y de perdición. Vio a lo del mundo, vio que todo era verdecito, vio que todo era muy bonito por allá y le dio para allá, mezclándose con, pues dejándose llevar por lo que ve, por los deseos de los ojos. Y ese fue otro error. La iglesia sigue enfrentando estos enemigos, estos retos de ir al mundo o a huir a la carne por ayuda y siempre esto ha sido tentación, pero nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos en luz de las Escrituras y vivir en fe y en obediencia y rendir nuestra voluntad a su voluntad. ¿Sí? Y aconteció, entonces regresamos a Génesis 12, versículo 11, y aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, dijo su mujer, Sarai, yo sé que eres una mujer hermosa, eres muy bonita. Dice que la Biblia no esconde nada, ahí da estos detalles, y cuando los egipcios te vean, van a matarme a mí. Entonces mejor di que eres mi hermana para que reserven mi vida. Entonces ya aquí Abraham ya estaba viviendo con estrategias, ¿verdad? Ya estaba planeando todo, ya estaba haciendo un cool plan para sobrevivir. O sea, y fíjate que ya estaba portándose egoísticamente, ya estaba interesando por su propia vida, ¿sí? Y fíjate que de repente el faraón, por causa de su mujer, le da vacas, camellos, siervos, criadas, le da asnos. En ese tiempo la riqueza era por las posesiones que uno tenía. Entonces de repente Abraham ya es un hombre más rico, pero esta no era la voluntad de Dios. Dios no quería enriquecer a Abraham por medio de mentiras. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas tan hermosas en la palabra, y eso no era lo que Dios quería. Entonces hubo mucho pecado en todo esto, hubo mucha lección para Abraham en todo esto. Unas de estas lecciones no las aprendió muy bien porque las siguió cometiendo, pero al fin pues Abraham sí se convierte en ese padre de la fe, y se demuestra cuando estaba por entregar a su propio hijo, Isaac, el cual Dios se lo había pedido. Y aquí en esta historia de Abraham entregando a su hijo Isaac hay varias cosas. Está el lado profético de que esto era simbólico de lo que iba a ser una realidad en el futuro, donde el Padre iba a entregar a su propio hijo Jesucristo. Lo hizo, era algo para proyectar lo que era por venir, que un día el Padre iba a entregar a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados y para salvación nuestra. Entonces eso era el área profética, ¿verdad? Y en otro, probando su fe, porque Dios ya estaba viendo que Abraham ya tenía mucho cariño para con su hijo, obvio, su propio y único hijo, el hijo de la promesa que Dios le había dado. Y Dios siempre tiene que ser el primer lugar en el corazón, siempre, sea esposa, hijos, posesiones. Dios tiene que ser el primer lugar del cristiano, siempre. Póngale lo que quiera, Dios tiene que ser primer lugar. Muy bien, ya vamos a terminar, son las 12:50, ya vamos a terminar aquí. Qué vergüenza es cuando, lo que sucedió es de que Dios tuvo que intervenir. ¿Sabe por qué?
Porque si Dios no hubiese intervenido, ¿qué tal si el faraón hubiera tenido relación con Sarai? Y supongamos que este faraón embaraza a Sarai. En ese tiempo su nombre era Sarai, luego se le cambia a Sara. Si esto hubiera sucedido, entonces la promesa que Dios había hecho hubiera sido dañada. Y era una promesa que Dios había hecho. Y esto era algo peligroso, porque básicamente Abraham, al tomar todas estas acciones, estaba poniendo a Dios a prueba. ¿Cómo digo eso, a prueba? Así como cada vez que nosotros, por decir, ¿cómo lo explico? Si tú tienes alta presión de sangre y ya eres de una cierta edad y hay medicamentos para la presión, y sí, obvio, tienes que hacer tu ejercicio y mantener una dieta, pero si están a ciertos niveles que necesitas una medicina y tú dices, yo no voy a tomar la medicina porque Dios me va a sanar, ten cuidado, porque posiblemente estás poniendo a Dios a prueba. ¿Cómo? Lo estás poniendo a Dios de que Dios llegue milagrosamente para sanar el alta presión que ha sido un descuido de toda una vida. ¿Me entienden? Entonces, cuando Abraham se pone en esta situación, entonces Dios tuvo que actuar para cumplir con su propia promesa. O sea, fue grande, no se mira como el gran pecado ni nada, pero sí fue algo grande. Aún cristianos nacidos de nuevo pueden caer. O sea, el que se diga que está muy fuerte, tenga mucho cuidado, no vaya a caer. Es por eso la importancia de mantener una relación firme con el Señor Jesucristo. Y cuando digo una relación firme, eso no quiere decir que sirves en la iglesia, que estás, no, algo personal. No tú con tu esposa, no, tú solito. ¿Sí? Es por eso tan importante mantener una relación con el Señor, como en oración y en su palabra, y viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, confiando en sus promesas. Entonces Dios tuvo que intervenir, trajo plagas, y entonces Faraón, fíjense lo que hace Faraón. Faraón, un hombre incrédulo, un hombre mundano, un hombre no creyente, viene y ¿qué hace? Reprende al creyente, reprende al padre de la fe, reprende a Abraham. Y eso es una vergüenza. Estaba dañando su testimonio. Cuando nosotros nos comportamos como personas mundanas, ¿sabes qué estás haciendo? Te estás dañando tu testimonio. Y eso es lo que el diablo quiere hacer. Quiere destruir tu testimonio, porque sin tu testimonio tú no puedes ganar a nadie para el reino de Dios. O sea, yo soy cristiano, ¿sí? O sea, ¿no? Yo soy cristiano, pero pues tú sabes, todavía me gusta ir que a la disco y que tú sabes y esto y el otro. Y se está comportando uno o como mundano y todo, y nomás es un ejemplo, ¿verdad? O sea, dices que eres una cosa, pero si haces otra cosa, pues no tienes tu testimonio. ¿Y cómo crees que vas a ganar a personas para el Señor sin tu testimonio? ¿Entiendes? O sea, pierdes tu testimonio y pierdes mucho. Si no te mantienes en el primer amor, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 en adelante, 2 al 6, o sea, sí sé que odias a los nicolaitas y descubres a los falsos profetas y que te has mantenido en la fe y que no has desmayado por amor de mi nombre, mas tengo contra ti que has dejado tu primer amor, por lo tanto arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto y quitaré el candelero de su lugar. Ese candelero es el testimonio, no va a ser efectivo para el reino de Dios. Entonces, esta fue una vergüenza enorme para Abraham, la cual un mundano tuvo que reprender al creyente. ¿Por qué?
porque no le confió a Dios en primer lugar. Él debía haberse mantenido en Canaán. Hubiera dicho, yo sé que no tenemos dinero, pero Dios va a proveer. Dios va a proveer. Hermanos, yo sé que usted me mire tal vez a mí muy joven y todo, y a lo mejor que he escuchado comentarios que dicen, no, pues el pastor es muy morro. ¿Cómo es? Diga como de mí como quiera. Pero he vivido estas experiencias. Yo he estado en situaciones donde no tengo para comer, literalmente no tengo para comer, ni para mi esposa ni para mis hijas, y he visto la mano de Dios obrar. Amén. Dios es fiel a sus promesas. Padre Santo, gracias Señor, te doy por tu palabra. Gracias Señor por hablarnos de esta manera. Gracias Señor por dejarnos estas instrucciones, por cuidar de nosotros. Esta iglesia es una iglesia, Señor, que espero que confiemos en ti y que vivamos en fe. El justo por fe vivirá. Aquí en esta iglesia, Señor, en esta congregación, no tan solo yo, pero todos, Señor, queremos creer en totalidad las promesas que tú nos has dejado, que tú nos has dado en tu palabra. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti, en tu providencia. Tú eres quien provee. Y confiamos en ti, Señor. Te amamos. Ayúdanos a ser fiel a ti. No nos dejes ser llevados por nuestras emociones, sino haznos, Señor, personas de carácter. Haznos, Señor, personas firmes en tu palabra. Esto te lo pido, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Démosle palmas una vez más al Señor.